Muy buenas noches, nuestro Señor Jesucristo me los bendiga. Por la gracia de Cristo estamos una vez más dispuestos, atentos y esperando en el Señor para recibir de su bendita y santa palabra en esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros para iniciar el servicio. Allí muy inquietud, enfocados en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, esperando que el Espíritu Santo baje y se mueva a través de labios humanos y hable a través de labios humanos y se mueva en los corazones de sus hijos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias por el don inestimable de la vida, por tu amor, bondad y misericordia. Estamos reunidos en esta noche con el único propósito de glorificar a tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor Dios Todopoderoso, que se te pasees, Jesús de Nazaret, por cada corazón en esta noche, en el poder del Espíritu, en la permanencia, Señor Dios, de tu palabra, para hallar en ti bendición, dirección y guianza, Señor Dios, en nuestras vidas, pues te necesitamos, Señor. Padre Celestial, somos un pueblo necesitado. Hay unos que necesitamos ser sanados totalmente, Señor. Otros que necesitan hallar salida a sus problemas. Otros, Señor Dios Todopoderoso, que esperan en ti una respuesta. Padre, pero en esta noche queremos dedicarnos a ti, Señor Dios, para ser tus instrumentos y para traer una porción de tu palabra en esta noche y hablar de ella, que nos exhorta, que nos anima, que nos llena, que nos guía, que nos inspira a seguir día a día, atravesando por este valle para, Señor Dios, para que en algún momento estemos totalmente preparados para encontrarnos contigo, Señor. Si hay algo de nuestras vidas que todavía, Señor Dios Todopoderoso, te desagrada, si todavía hay pecado en el pueblo, Señor, por favor, perdónanos y permítenos tener la revelación de que todos nosotros podamos hacer un inventario de lo que estamos haciendo, de lo que no hemos hecho, o si todavía hay iniquidad, por favor, Señor Dios Todopoderoso, perdónanos. Ayúdanos, guíanos, glorifícate en nuestras vidas, Señor Dios Todopoderoso. Escucha, Señor Dios, mi humilde y corta oración de tu siervo. Bendícenos, Señor Dios, durante este servicio. Señor, unge los labios de tu siervo para hablar, los oídos de tu pueblo para oír, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Juan, capítulo 11. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 20. El libro de Juan, el amado de Jesús. Amén. El que tuvo ese privilegio de estar recostado en su pecho y escuchar los latidos de Dios, del corazón de Jesús. Es el libro de Juan, capítulo 11, versículo 20. Amén. Dice así la eterna palabra del Señor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, vamos a precisamente traer un mensaje titulado así. ¿Crees esto? Veníamos hablando precisamente de un mensaje que también había titulado Creed. Ahora, en esta noche, es la pregunta que nos hacemos todos y cada uno de nosotros. ¿Crees esto? En dos escenarios, dos iglesias distintas, porque cada mujer representa una iglesia. Marta representa una iglesia, María representa otra iglesia. Ahora, si nosotros creemos en el Señor,
que Él sabe y conoce todas las cosas, nosotros somos una novia dispuesta para creer todo el tiempo, para creer su palabra. Amén. Para creer en el que vive, para creer en el autor de esta bendita y santa palabra y creer en el autor de nuestras vidas. Amén. Estamos en un tiempo en que o somos Marta o somos María. Creemos al Señor y a sus promesas, o no creemos. Simplemente o somos oidores de la palabra o hacedores de la palabra. En este escenario vemos que Jesús le da la seguridad, la certeza cuando dice: yo soy la resurrección y la vida. O sea, para eso no hay discusión, para eso no cabe duda, para eso simplemente el Señor se encarga de hacer ver que si crees en mí, eso es lo que estamos llamados a hacer, a creer en el Señor. Amén. Dice el profeta de Dios en ese mensaje: ¿crees esto? La cosa principal que es que ellos eran amigos de Jesús, o sea, Marta, Lázaro, ¿verdad? Porque Jesús vivía con ellos. Y el ministerio de Jesús había crecido tanto que en ese tiempo fue llamado a salir de ese lugar para irse a las misiones en alguna parte, para predicar el evangelio, sanar a los enfermos y cumplir su misión terrenal como fue ordenado por el Padre para hacerlo. Amén. Su nacimiento, cuando Jesús nació en la tierra, para empezar, él tenía una marca oscura. Él fue recibido por la gente común y escarnecido mayormente por la secta religiosa de la gente en esos días y por los elegantes y nobles. Y es casi lo mismo también, igual hoy. ¿Amén? No estoy tratando de decir que la gente rica o elegante no pueden ser salvas. Sí pueden, sí se humillan y vienen como el resto de nosotros. Pero todos debemos venir de una manera, sabiendo que no somos nada y que Él lo es todo. Ojo con eso. Debemos de venir de una manera, sabiendo que no somos nada. Debemos de tener una manera correcta de acercarse al Señor. Amén. Y eso es para aquellos que se humillan y vienen en humildad y en arrepentimiento delante del Señor. Y Él sabe y conoce todas nuestras necesidades, pero Él está esperando de nosotros que nos acerquemos a Él en humildad. Cuando nos acercamos en humildad, pues recibimos de su amor, recibimos de sus respuestas, recibimos de su guianza y somos hombres y mujeres libres. Después de tanto tiempo haber batallado en nuestra propia fuerza y en nuestra propia carne, podemos saber que la única manera de venir al Señor es en humildad y reconocimiento, y sobre todo estar arrepentidos para recibir de nuestro Señor los grandes beneficios. ¿Amén? Continúa diciendo el profeta, dice: si usted alguna vez recibe algo de Dios, usted tiene que humillarse a sí mismo y llegar a ser nada delante de Él. Aquí va una clave muy tremenda y que quiero resaltar, y es que si usted quiere crecer en Dios, tiene que morir a sí mismo, tiene que ser menos un Rodolfo para que sea más Dios. Entonces se cumple la escritura de Pablo: cada día muero para que Cristo viva en mí. Y es tan importante hacernos la pregunta que si nosotros creemos esto que hemos escuchado, vivamos como tal. No dudemos ni tengamos incertidumbres acerca de las cosas que sucedan o que pasen. Debemos aferrarnos a Dios y confiar en sus promesas. También continúa diciendo el profeta: cuando usted se humilla, Dios lo exaltará. Pero cuando usted se exalta a sí mismo, Dios se encargará que usted sea humillado. Luego tú escoges, tú eliges. ¿Amén? Dios se encargará de eso. Eso es correcto. Él así lo dijo en su palabra. ¿Amén? Ahora, cuando Jesús nació, yo creo que todos los dones son preordenados, el conocimiento previo de Dios. ¿Creen ustedes eso? ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir yo lo creo? Para comenzar, dice el Señor: ¿creen ustedes en mí? ¿Creen esto que les estoy hablando? Es su palabra.
Yo creo que no hay nada a lo cual pudiéramos llegar por sí mismos o alguna, o no hay nada que una persona pudiera darle a otra. Yo no creo eso. Yo no digo que no pudiera ser así. Mi creencia no cambiaría el programa de Dios, pero yo no puedo verlo en las escrituras. Para basar esto en todo lo que yo predico y creo, debo tener algo que lo respalde. En otras palabras, para hacer eso de fe. Para hacer fe de eso, perdón. Para hacer fe de eso. Y debe provenir de la palabra de Dios, lo cual es la base de toda fe. Recordemos, la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Así comienza cada creyente, ¿verdad? Escuchando, oyendo la palabra. Amén. Oyendo la palabra de Dios. Para terminar, ¿qué? Entendiendo. ¿Verdad? Ahora, ¿en qué parte estás tú? ¿Estás oyendo la palabra? ¿Estás comenzando a crecer? Déjate alimentar, déjate guiar. Sigues escuchando la palabra, pero con el tiempo tienes que terminar entendiendo el propósito de Dios para contigo. Amén. Para conmigo. Cuando podemos descubrirnos, cuando podemos ver y corresponder que ahí es nuestra posición, entonces algo tremendo y poderoso viene, ¿verdad? Cuando al final del tiempo la novia pueda reconocer su posición, entonces vendrá el rapto. Amén. Entonces, así por lo tanto, yo creo que todos los grandes dones fueron preordenados por Dios para venir al mundo. Por ejemplo, Jesús mismo. Él fue preordenado por Dios para venir al mundo. ¿Amén? ¿Creen ustedes eso? Dios lo tenía todo programado, todo bajo control. Él estaba precisamente preparando todo para nosotros. ¿Amén? Él era la simiente de la mujer que había de herir la cabeza de la serpiente, y su cabeza había de herir el calcañar. ¿Amén? Yo creo que Moisés fue preordenado por Dios. ¿Creen ustedes eso? Cuando él nació, era un niño hermoso y fue criado en el palacio de Faraón con el pie sobre el trono para convertirse en heredero, incluso hijo del Faraón, para heredar el trono. Pero él fue preordenado por Dios. Si él hubiera sido un hombre común y corriente, hubiera procedido a tomar aquellos grandes honores, pero él fue preordenado por Dios para otro propósito. Bien, ahora podemos ver a través de las escrituras que todos estos grandes hombres y grandes héroes de la fe fueron preordenados. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? También, hermanos. Quiero decir en esta noche que usted y yo fuimos preordenados por el Dios Todopoderoso, por el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Amén? Preordenados para vida eterna. ¿Amén? Vida eterna. ¿Ya tienes señal, hermanito Julito? Preordenados para vida eterna. Preordenados para creer esto, para vivir esto, para sentir esto. Preordenados, ¿amén? Hechos, precisamente formados de lo más fino de la tierra, ¿verdad? Creados a su imagen y semejanza. Amén. Hechos de lo más finos de la tierra, con 16 elementos del cosmos, del universo. Amén. Que cada vez que podemos descubrirnos, podemos ver lo grande que Dios ha hecho. Esta máquina poderosa por la cual nosotros tenemos que responder algún día, debemos de cuidarla. Amén. Porque dice la Escritura que es el templo del Espíritu Santo. Ahora, este templo, además de ser cuidado físicamente, tiene que ser cuidado espiritualmente, internamente. Amén. Y no dejar que entre ningún tipo de duda, ningún tipo de incertidumbre, ningún tipo de miedo, porque fuimos preordenados para ser hijos del Dios viviente. ¿Creen ustedes eso? ¿Lo pueden creer? Perdón, continuamos. Yo creo que Juan
el Bautista, creo que fue 712 años antes de que naciera, que él fue visto por el profeta Isaías. Y dijo que él era la voz de uno que clamaba en el desierto. Él fue ordenado por Dios. Amén. Jeremías, antes de aún nacer del vientre de su madre, dijo Dios que lo conoció, lo santificó y lo ordenó como profeta a las naciones antes de que aún saliera del vientre de su madre. ¿Eso correcto? Amén. Yo creo que esas cosas son ordenadas. Pienso que es allí donde nosotros, en cierta forma, nos envolvemos en una pequeña emoción o entusiasmo y a veces eso trae más reproche que bien. Amén. ¿No lo creen? Nunca digan nada. Amén. Así que tenemos que vigilar qué tipo de emociones estás viviendo o entusiasmos, si son pasajeros o son permanentes. En esta noche nos estamos gozando con el Señor. Estamos gozándole en su palabra y en el mensaje. Debemos agradecerle al Señor porque creemos esto. Nos permitió creer esto. Fuimos preordenados, amén, a creer esto. Amén. Cada uno de nosotros llamados a existencia en un tiempo distinto, en unas fechas distintas de nacimiento. Cada uno de nosotros llamados a creer esto. Amén. Y así que, hermano, el que me esté escuchando, o hermana, por primera vez, siéntase privilegiado de poder conocer, saber, escuchar esto. Que tú fuiste preordenado para creer esto, para ser hijo de Dios. Amén. Continúa diciendo el profeta, como escuché a un joven decir, oh, el Señor me ha llamado a predicar, me convertí anoche, el Señor me llamó a predicar. Será mejor que espere, joven, porque averigüe si realmente Dios lo ha llamado. Averigüe usted, confirme usted si Dios lo ha llamado. ¿Amén? Hay una planta, ustedes saben, que fue plantada en cierto tiempo. Y cuando salió el sol caliente, ella se secó. Siéntase y antes de construir la casa, primero cuente el costo y vea si puede hacerlo. Y entonces, pero a veces nos entusiasmamos. Y yo prefiero tener un poco de entusiasmo que ningún asmo, en lo absoluto. Solo que hacer que alguien se entusiasme al respecto. Pero Jesús, cuando él nació con la marca de ser un hijo ilegítimo, de que su padre era José, y que él nació, en otras palabras, un hijo bastardo. Nació de un padre, que de una madre que era, él fue concebido antes de que ellos se casaran. Y yo digo que eso es incorrecto porque Dios era su padre. Y él nació de un nacimiento virginal. ¿Creen ustedes esto? Amén. ¿Creen ustedes de ese nacimiento virginal? Entonces nos damos cuenta que su venida a la tierra, antes de que él llegara aquí, fue anunciado que estaría aquí. Y Dios siempre, amén. Ahora, si toco algo de doctrina en esto y usted no lo cree, eso está bien, no discutiremos por eso. Pero es como si usted me invitara a comer un pastel de cereza en su casa. Y a mí me encanta. Y si yo estuviera comiendo pastel de cereza, yo seguiría comiendo hasta que encontrara una semilla. Y yo no botaría el pastel, yo botaría la semilla. Y seguiría comiendo el pastel. Así que eso es lo que usted tiene que hacer al respecto con esto. Lo que usted crea, créalo. Y lo que no crea, bueno, póngalo a un lado. Y Dios, cuando Él envía algo grande a la tierra, Él lo anuncia por medio de los ángeles. Sabemos eso. El nacimiento de Jesús y todo fue anunciado por un ángel. Ahora, ángeles menores vendrán. Por ejemplo, el que vino a visitarme a mí es un ángel menor. Pero cuando ustedes ven que Gabriel viene, hay algo mayor en camino. Gabriel anunció la primera venida de Jesús. Él anunciará la segunda venida de Jesús. Él sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Gabriel, el gran ángel de Dios. ¿Creen ustedes esto? Amén. Y ahora, durante este tiempo, antes del nacimiento de Jesús, pues María, la madre de la pequeña Virgen en Nazaret, fue criada allí. Y aún antes de eso, Juan tuvo que venir como precursor. Amén. Nosotros vemos a Juan el Bautista, que gran hombre fue. Amén. Jesús,
a esta altura de nuestro mensaje, iba a ver a Juan el Bautista. Él recorrió todas las regiones alrededor de Judea y el Jordán, y él fue al Jordán a escucharle. Qué hombre tan tremendo era él, ¿verdad? Él también fue preordenado. Y cuando él nació, Zacarías, antes de que él naciera, su padre estaba en el templo. Su obligación era ofrecer incienso mientras que la gente estaba orando, quemar incienso. Amén. Quemar incienso. Esa era la función de Zacarías. Me gusta eso, dice el profeta. ¿Ustedes no? Un hombre que adoraba a Dios. Ahora, nosotros estamos llamados a adorar al Señor Jesucristo cada vez que nos congregamos, ¿verdad? Nuestras oraciones deben ser precisamente ese incienso agradable que sube y que traspasa los techos. No solamente en la iglesia, sino usted donde usted esté, creyendo precisamente que Dios le está escuchando y que le va a responder su oración, ¿verdad? No se aterre, no se asuste cuando el Señor le conteste las oraciones. Es en el tiempo del Señor. El Señor contesta, a veces en un tiempo, vamos a decirlo, récord, o hay momentos en que el Señor se demora para contestar las oraciones, pero no importa, estamos dentro de su voluntad, sujetos precisamente a que Él nos pruebe ese tipo de fe que tenemos cada uno de nosotros para que cuando llegue el momento, Él se pueda glorificar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, había una desgracia en su casa. Su esposa era vieja. Estamos hablando de Zacarías. Ella siempre había querido tener niños, lo cual querían todas las mujeres judías. Pero ellas pensaban que era una gran honra y una deshonra ser estériles. Qué tremendo, qué contrario es a lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Es tremendo. Como la primera esposa de David, cuando ella se rió de él por danzar delante del arca, Dios puso una maldición sobre ella para que no tuviera hijos. Tremendo. Ella dice el profeta, y ahora Zacarías, un hombre justo, un hombre santo, un hombre devoto, él y su esposa habían orado y creído que algún día Dios le daría hijos. Se agarraron de Dios, y entonces en ese tiempo en particular, mientras él estaba ofreciendo su incienso allá adentro, el ángel Gabriel apareció ante él y le dijo que después de los días de su ministerio en el templo, debía irse a casa para estar con su esposa, y que ella iba a concebir y dar a luz un hijo, y que lo llamarían Juan. Zacarías, aunque era un buen hombre, santo, un hombre justo, que había orado por estas cosas, nótenlo, él falló en creer por lo que había estado orando, cuando su oración fue contestada. ¿No es eso casi como la mayoría de nosotros hoy? Oramos y si Dios contesta sus oraciones, se mueren de miedo. ¡Qué tremendo, hermanos! Si estamos llamados a creer esto, amén, debemos ser pacientes, debemos esperar, ¿verdad? Y no desfallecer y dejar de actuar cuando la oración es contestada. Al contrario, debemos ser agradecidos y debemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo y lo más importante, dar testimonio a los demás. ¿Ven? Noten, él había orado todo ese tiempo y Dios estaba contestando su oración. Y yo digo esto aquí, Dios contestará cada oración sincera. Yo lo creo. ¿Y usted? ¿Y usted, hermano y hermana, lo cree? A su propia manera. ¿Verdad? Hay momentos en la vida en que nosotros oramos todo el tiempo, en desesperación, entramos en ayuno y pareciera que no hay ninguna respuesta, que nada se mueve, que nada sucede, pero Dios está esperando, te está mirando tu actitud, está mirando tu fe, está mirando qué haces, realmente qué haces frente a tu petición, si te rindes o continúas, si perseveras o simplemente renuncias. Ahora, la pregunta que yo les hago, hermanos, en esta noche es, ¿creen ustedes esto? ¿Creen que cada oración que ustedes tienen en su corazón va a ser respondida o ya se fue respondida? Muchos de nosotros podemos dar testimonio de ello. El Señor en su gracia y en su misericordia nos ha respondido cada petición.
Unas veces así al instante, otras veces con tiempo, pero el Señor contesta. ¿Por qué? Porque Él todo el tiempo está permitiendo que nuestra fe crezca. Si los discípulos llegaron a un momento en que se sintieron desfallecer, el Señor, y ellos le pidieron al Señor, aumentanos la fe. Esa era la clave, precisamente. No era renunciar, no decir, Señor, ya no te creo, hoy, mañana te creo, pasado mañana no, porque no veo y no puedo creer, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a creer. Amén. Entonces, continúa diciendo el profeta en este mensaje, y por cuanto él descreyó al ángel, el ángel le dijo, tú estarás mudo hasta el día que el niño nazca. Hermanos, que no nos pase eso de por Dios. Nosotros tenemos que estar ahí, precisamente arrodillados, clamando en oración, esperando en Dios. Y cuando la oración sea en respuesta por parte de Dios, que no llegue el momento en que podamos decir, es real, realmente me contestó, pero en mi corazón no lo puedo creer porque hay una duda. Amén. Debemos ser genuinos, transparentes, auténticos delante de Dios. Amén. Ahora, Zacarías, aunque era un siervo de Dios, amén, fue probado precisamente en su fe. Fue probado en su fe, pero falló en un momento definitivo cuando el ángel Gabriel lo visitó. Amén. Dice, por cuanto él descreyó al ángel, el ángel le dijo, tú estarás mudo hasta el día en que el niño nazca. Y él fue enmudecido. Y ustedes saben cómo es que la gente lo estaba esperando. Y cuando él salió, pues él le hacía señas. Ellos se dieron cuenta que él había visto un ángel y se fue y su esposa concibió y este pequeño Juan estaba en camino para nacer. Amén. Y vemos que 6 meses más tarde el ángel descendió de nuevo a una pequeña virgen llamada María. Amén. Que vivía en el pueblo más malo, peor que dice el profeta aquí en relación a una ciudad que Houston, Texas. Descendió a una ciudad allí llamada Nazaret. Recordamos una parte de la escritura que decía de Nazaret puede venir algo bueno. Pues era una ciudad tremenda, con mucha maldad. Y no podía, y no importa, continúa diciendo el profeta en este mensaje, no importa que tan mala sea la gente, Dios, Houston, Texas, es buena ciudad, una de las ciudades más bonitas en la que he estado. Pero ustedes aquí, como en todas las demás ciudades, tienen lo malo y lo bueno, por donde quiera. Eso es correcto. Depende de el bien y el mal fueron puestos en el jardín del Edén. Y aún están allí, bueno o malo. Y si ustedes quieren ver algo en la ciudad mala, una pequeña ciudad perversa, deberían venir a mi pueblo, allá en casa. Muy bien, lo llaman el pequeño Chicago. Así que no se sienta mal cuando dije Houston, Texas, porque Dios tiene hijos en todas partes. Eso es correcto. Yo creo que cuando el rapto ocurra, la gente vendrá de todas partes para subir en el rapto. ¿Ven? Quiero hacer una pequeña acotación. Normalmente mi lugar de trabajo es en el centro de la ciudad, donde ocurren un sinnúmero de crímenes, donde ocurren un sinnúmero de cosas fuertes, donde la gente se droga, fuma, donde la gente hace sus torcidos, por así llamarlos, pero Dios de alguna manera pone a sus hijos allí para hacer luz, donde sobreabundará la maldad, sobreabundará la gracia. ¿Amén? Donde exista oscuridad, va a haber luz. Amén. Así que no te tropieces, hermano y hermana, si el Señor te coloca en una situación en la que tú dices, Señor, pero tú me colocas al lado de las personas más odiosas, de las personas que me ofenden todo el tiempo, de las personas que de alguna manera se sienten atropelladas por mi manera de vivir correctamente. Es precisamente porque el Señor te tiene allí con un propósito. Amén. Debes creer que el Señor te necesita para ser instrumento tuyo, para sacar a sus hijos de la oscuridad. Amén. Continuamos leyendo en el mensaje. Amén. Dios tiene hijos en todas partes. En todas partes.
Eso es correcto. Yo creo que cuando el rapto ocurra, la gente vendrá de todas partes para subir en el rapto. Y cuando ese ángel vino a Nazaret, vamos a dramatizar esto un poco y pensemos que fue un lunes azul, quizás el día de lavar, cuando María tenía que ir en búsqueda de agua, en la forma oriental cargándola sobre la cabeza, quizás viniendo cargando el agua, y de repente una gran luz brilló a su alrededor. Y en esta luz estaba el gran arcángel Gabriel parado allí ante ella. Y dijo, salve María, bendita eres entre las mujeres. Bueno, ese saludo asustó a la pequeña virgen. Le hubiera asustado a mí, a usted, con la aparición de un ángel parado ante usted, a su lado, imagínense ustedes. ¿Amén? Es una experiencia tremenda. Uno ni siquiera se atrevería a alzar la cabeza, simplemente se postra, dice, bendito sea el Señor, aquí está, Señor, aquí estoy, henme aquí. ¿Verdad? Esa sería la reacción nuestra frente a un ángel, ¿verdad? Y estaríamos atentos, estaríamos quietos, estaríamos atentos a lo que el ángel quisiera hablarnos, ¿verdad? Entonces quería hacer esa acotación porque creo que vamos a vivir ese tipo de experiencias. De hecho, las estamos viviendo. Simplemente queremos estar estando más sensibles y más en oración para poder ver estas grandes cosas. ¿Amén? El ángel todo el tiempo está ahí, al lado nuestro, porque tiene que cumplirse la palabra, que va acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? Y allí siempre va a estar el ángel. Así que debemos preparar nuestros corazones para cuando eso pase, hermano y hermana, que eso es realmente una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Sigamos. Y él comenzó a decirle que ella iba a dar a luz un hijo, no conociendo varón, y que lo llamaría Jesús. Amén. Ahora, quiero que miren la diferencia entre María y Zacarías. Zacarías es el ministro del Evangelio, un predicador, como era en aquel día sacerdote del templo, había conocido todo tipo de cosas que habían sucedido antes del poder milagroso de Dios. Pero en este caso dudó del ángel, dudó del mensaje, dudó de la palabra. Amén. Mientras que María dijo, he aquí la sierva del Señor. Miren, noten esa diferencia, la humildad de María, ¿verdad? A veces nosotros presentamos el tigre y presentamos el poder de la palabra, pero nos da miedo y nos ahuyenta la sola piel al verla, ¿ven? Por decirlo así. Y continuamos diciendo, continuamos aquí con el mensaje. Entonces había conocido todo tipo de cosas que habían sucedido antes del poder milagroso de Dios, pero en este caso dudó del ángel mientras María dijo, heme aquí la sierva del Señor. Ella no cuestionó para nada lo que podría ser. Y fíjese, cuando más ella tenía que creer que lo que él tenía que creer, Ana había tenido un bebé antes, habiendo pasado de la edad. Ella estaba pasada de edad, amén. Sara tuvo un bebé antes de eso. Después que había pasado de edad, y eso ya había sucedido muchas veces, pero María tenía que creer algo que nunca antes había sucedido. Ninguna mujer había traído jamás al mundo un hijo de esa manera, sin haber conocido a Aarón, pero ella tenía que creer más que Zacarías. Así que por lo tanto ella no cuestionó a Dios, ella simplemente tomó a Dios en su palabra, amén. ¿Tomó qué? A Dios en su palabra. Así que estamos llamados a tomar a Dios por su palabra, amén. Me gusta eso. Tomen a Dios por su palabra, créanla de todas maneras, no importa cuán imposible parezca ser, créanle a Dios y Él hará que acontezca, amén, aleluya. Y noten, tan pronto como ella no esperó hasta estar segura de que se iba a tener ese niño, ella no esperó hasta sentir vida antes de decir algo al respecto, ella inmediatamente comenzó a testificar y a decirle a la gente que ella iba a tener ese niño, cuando todavía no había señales de eso. Dios nos dé más Marías. ¿Eso es correcto? No esperen señales y maravillas. Tomen a Dios por su palabra y comiencen a regocijarse diciendo que va a suceder. Dios así lo dijo. Yo creo que si cada paciente en este edificio o en esta noche que me está escuchando ahora mismo lo aceptara sobre las bases de la palabra,
y lo creyera y comenzara a testificar y alabar a Dios por su sanidad, el servicio no terminaría con una persona paralítica aquí, o con una persona preocupada aquí, o con una persona enferma aquí, ¿verdad? Eso es correcto. Dios está en la obligación de contestar su palabra. ¿Amén? ¿Pueden oírme bien? ¿Pueden oírme bien? ¿Sueno demasiado alto? Muy bien, oren conmigo. Noten, entonces tan pronto ella comenzó a subir a la parte montañosa de Judea, porque el ángel le dijo que se acercara, que le dijo acerca de Elizabeth, perdón. Y Elizabeth y María eran primas hermanas. Jesús y Juan eran primos segundos. Y cuando ella comenzó a subir por las montañas para visitar a su prima, que iba a ser madre, también cuando ella se encontró con María o Elizabeth, vio venir a María, sin duda, ellas corrieron y comenzaron a saludarse y abrazarse, como solían hacer las mujeres al encontrarse. Se sonreían, eran amigables. Les digo que eso sucede mucho con la gente de hoy, que ellos no son amigables como solían serlo. La gente se ha vuelto tan egoísta, han llegado a un lugar en donde piensan que ellos viven solos en un pequeño mundo. Ustedes saben que esa es la verdad. Pues ustedes saben que solía ser allá en la granja, cuando unos vecinos se enfermaban, nosotros íbamos y ayudábamos a hacer su trabajo y cortábamos la leña y la traíamos. Y ahora ustedes no saben que su vecino ha muerto hasta que lo leen en el periódico. Eso es cierto. El profeta dice egoísmo, ¿verdad? Ahora, de eso nosotros tenemos que aprender y aplicarlo. Cuando sabemos que nuestro hermano está enfermo, debemos estar pendientes de él, llamándolo aunque sea. Amén. Estando pendiente de qué necesita, cómo podemos ayudarlo, para no tener que después lamentar que por qué no hicimos algo con él, ya después cuando está enterrado bajo tierra. Amén. La Biblia misma me dice y me enseña en el libro de Romanos que nosotros tenemos que esforzarnos y servir más que todo a nuestros hermanos. Amén. Ayudarlos en todo a nuestros hermanos. Continúa diciendo el profeta en este mensaje, y antes, cuando la gente pasaba por la calle, pues nosotros nos agarramos de las manos y les saludamos de esa manera y decíamos, ¿cómo está, hermano? Y hoy, cuando ellos pasan por la calle, le dan una sonrisita tonta, levantando la cabeza al aire. ¿Qué cosa? Con razón el amor ha desaparecido. Yo aprecio a alguien que piense que es más grande que los demás. Yo desprecio a alguien que piense que es más grande que los demás. Después de todo, ustedes es 6 pies de tierra. Eso es todo lo que es usted. ¿Eso es correcto? Todo el mundo. Amén. No hace mucho yo estaba parado junto a un museo. Allá había una fotografía de un hombre que pesaba 150 libras. E hicieron el análisis de la química de su cuerpo. Y él valía 84 centavos de dólar. Eso es todo lo que vale un hombre de 150 libras, 84 centavos de dólar. Pero él seguramente se pondría un sombrero de $10 sobre esos 84 centavos y pensaría que es algo grande. Es cierto, una mujer vestiría 84 centavos con un abrigo de piel de $100 y no le hablará a la mitad de las vecinas. ¿Qué es lo que pasa? El amor de Dios lo lleva a usted a algún lado. ¿Eso es correcto? ¿Qué es? Todavía son 84 centavos. Usted cuida muy bien eso, pero esa alma vale más de 1000 mundos y usted deja que le hagan tragar cualquier cosa. Eso es cierto, esa es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Así que hermanos y hermanas, debemos meditar y tener muy presente que todas las cosas están bajo control y que cuando ustedes creen esto, pueden salir a testificar, pueden vivir esto diciendo todos los días el gozo del Señor, mi fortaleza es, y diciéndose todos los días, precisamente este es el día del Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. En eso consiste el creer, el esperar en Dios, el confiar en Dios, en pedir su dirección y su guianza. En eso consiste creer, que cada día me siento bien, que yo soy elegido, que yo soy ungido,
en todas estas grandes cosas que el Señor nos tiene para que nosotros sigamos y avancemos a paso firme, a paso de libertador, a paso de herencia. Amén. Glorificando al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, agradecidos contigo por esta porción de las Escrituras que nos lleva cada día más a aumentar nuestra fe, a creer esto que hemos escuchado y oído, que esto es verdad, que tú, Señor Dios Todopoderoso, nos has preordenado para creer esto, Señor Dios de la gloria. Permítenos, Señor Dios, sentirnos que te pertenecemos, que somos tus hijos, que nos sintamos identificados contigo, Señor Dios Todopoderoso. Que desaparezca todo lo negativo, que desaparezca, que quites, Señor Dios Todopoderoso, toda incertidumbre, toda duda en nuestros corazones. Que permita, Señor Dios, que te creamos y que empecemos a esperar y a confiar en ti, que tú sabes y tienes el control de todas las cosas. Señor Dios de la gloria, permítanos ser como María y no como Marta. Permítanos ser como María, Señor Dios, estando dispuestos delante de ti y decirte, Señor Dios, heme aquí tu siervo o tu sierva. Señor Dios de la gloria, te bendecimos. También pedimos por los diezmos y las ofrendas, que tú bendigas al dador alegre, que Señor Dios le multipliques 1 por 1000, que él pueda creer realmente que los diezmos y las ofrendas, Señor Dios, tú, Señor Dios, nos retribuyes 1 por 1.000.000, Señor Dios Todopoderoso, que podamos seguir siendo fieles a eso. Señor Dios, bendice al dador alegre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Amén. Nuestro Señor Jesucristo me los bendiga. Les amo en el amor del Señor. Nuestro Señor Dios Todopoderoso guarde nuestro dormir y nuestro despertar. Feliz noche para todos.